Ya, creo que ya está empezando. Listo, ya. Listo, chicos. Muchas gracias. ¿Quieren que vuelva a empezar para que quede desde el principio de la grabación? Sí, profe. Listo. Vamos entonces, nuevamente. Entonces, el proyecto surge porque la empresa está teniendo pérdidas económicas, ¿cierto? Es una empresa que se dedica a la venta de comestibles como las papas fritas y ellos, después de hacer pues como un análisis, decidieron que debían sacar nuevos sabores de las papas para ver si entonces con esta nueva variedad podían tener un aumento en sus ventas. Ellos decidieron hacer el proyecto bajo la metodología de marco lógico. Hicieron los análisis que nosotros hicimos al principio, ¿cierto? Que es hacer una identificación del problema, hacer un árbol de problemas o de oportunidad, hacer un árbol de objetivos, hacer un análisis de involucrados y hacer la matriz de alternativas. En cuanto al árbol de objetivos, su objetivo central quedó como aumentar en un 30% las ventas de las papas fritas. Y en cuanto a la matriz de alternativas, ellos quedaron con la alternativa 1, que era presentar 3 nuevos sabores picantes. Hasta aquí vamos todos tenemos esta parte. Ahora, como habíamos dicho la clase pasada, mi objetivo del árbol va a ser tal cual mi propósito. Entonces, ellos tienen como propósito aumentar en un 30% las ventas de las papas fritas. También habíamos quedado que los indicadores deberían ser numéricos, ¿cierto? Porque eran la forma más fácil de verificar que sí se cumplían. Entonces ellos tienen como indicador que las ventas después del proyecto sobre las ventas antes del proyecto por 100 van a ser mayores o iguales a 130. Y como medio de verificación van a tener los libros contables. Y ahora el supuesto que tienen para esto es que las ventas incrementan por los nuevos productos y no por los productos que estaban antes en el mercado. ¿Qué dudas tenemos con esta parte del propósito? Vamos bien hasta ahí. Eric, no puedo ver el chat. ¿Serías tan amable de decirme si de pronto están hablando algo en el chat? No, no han dicho nada. Ah, bueno, acaba de escribir María Camila que si el indicador no debería ser solo mayor, ¿cómo así? Ah, bueno, porque es que es 30 o más de 30, ¿cierto? O sea, si es igual a 130 es porque cumplí a ras con un 30% en aumento. O si ya es mayor a 30 es porque superé totalmente el objetivo que tenía. ¿Queda claro, María? Que sí. Listo. Ahora entonces, ¿por qué comenzamos con el propósito, muchachos? Aunque nosotros vimos que la lectura de la matriz de variedades, luego leemos componentes, luego propósito y por último fines, la construcción de la matriz es muy diferente porque yo arranco de lo que conozco, ¿cierto? Entonces, se construye de una forma, pero se lee de otra. Esto quiero que lo tengan muy en cuenta porque cuando uno hace la presentación de la matriz de marco lógico, no puede arrancar presentando el propósito, tiene que arrancar presentando las actividades. Pero si yo arranco escribiendo las actividades, me voy a enredar un montón para pasar a componentes y después para pasar al propósito. ¿Listo? Entonces, acá en esta explicación que les voy a mostrar, arrancamos es con la forma como se escribe, pero para leerlo se lee de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que pasa? Ya hicimos nosotros una lista de lo que se entrega. En este proyecto se tienen 4 componentes a entregar. El primero es papas fritas, el segundo son los sabores que le voy a poner, los sabores picantes, el tercero es los empaques y el cuarto es el plan de marketing, ¿cierto? ¿Cómo sé yo qué componente saco para mi proyecto? Pues todo lo que sea tangible y que cuando yo lo una, ¿cierto? Queda mi proyecto completamente construido. Entonces, estos son los tangibles que cuando los uno, queda mi propósito que era sacar al mercado estos sabores de papas. Ahora, los indicadores. Para la parte de papas, tengo que el indicador va a ser 30 kilos de papas fritas por día. El medio de verificación va a ser el registro de producción diario y los supuestos
es que la variable de producción no va a ser mayor al 5%. En cuanto a los sabores, desde el principio, desde la alternativa, yo ya había definido que iban a ser 3 sabores, entonces 3 sabores picantes, y el otro indicador aquí sería 3 kilogramos por día de sabor. Y los medios de verificación sería que va a tener el registro INVIMA para los sabores y el registro de producción de los sabores. Y el supuesto es que los sabores, los 3, obtuvieron el registro INVIMA, porque podría ser que no me lo valgan, entonces mi supuesto va a ser, pues que no me lo acepten, perdón, entonces mi supuesto va a ser que me van a aceptar a los 3 y voy a tener el registro INVIMA para los 3. En cuanto a los empaques, entonces voy a diseñar un empaque por sabor. Los medios de verificación van a ser el manual de imagen y el de empaque, y no voy a tener supuestos acá. Yo podría tener un supuesto, ¿cierto? Pero puede que no. No sé a ustedes qué supuesto se les ocurre para esta parte de los empaques. No contarán los defectos que pueda tener un empaque. Sí, puede ser O la aceptación por que parte del público. podemos tener como supuestos también, o un material resistente, el material que proponga el empaque sí sea resistente. Estos son los supuestos que ustedes pueden poner aquí para los empaques. Y ya por último, vamos a tener entonces el plan de marketing, y esto es de los que les decía yo que a veces era muy charro porque el indicador y el medio de verificación parecen iguales. Cuando yo voy a decir que voy a hacer un plan de marketing, el indicador va a ser un plan de marketing aprobado, y el medio de verificación van a ser los detalles y anexos que soportan lo presentado en el plan del marketing. Y el supuesto va a ser que los datos con los que se realizó el plan de marketing son reales. ¿Dudas sobre esta parte de los componentes? Yo pienso que ahí sobre el indicador del plan de marketing no se podría, eh, pues como tener algunos estadísticos de qué tanto impacto tiene el plan como tal o otro tipo de variables. Claro que sí, muchachos. Recuerden lo que hablábamos el miércoles, que uno los supuestos los hace tanto como uno quiera con tal de uno curarse en salud y decir como, mire, mi proyecto va a funcionar, pero podrían pasar estas cosas, que les puse el caso extremo de Hidroituango, que jamás en la vida de Hidroituango se iba a poner a pensar que le iba a pasar lo que le pasó, y eso jamás iba a entrar dentro de un supuesto, pero ellos deben haber tenido 1.000.000 de supuestos para cada uno de los componentes de ese proyecto. Entonces, ustedes pueden llenar esta parte de los supuestos tanto como quieran o tanto como se quieran curar en salud con el entregable. ¿Alguna otra duda con los componentes? Queda claro que son todos los tangibles que voy a entregar para entregar un paquete de papas con nuevo sabor. Erika, ¿alguien escribió? No. Bueno, Bueno, chicos, sí. sí queda claro. Acaban de hacer una pregunta. ¿En componente iría el servicio que uno está prestando? Eh, Entren, por favor, más en detalles con respecto al servicio. Dice que digamos en la aplicación, pero puede subir, activar el micrófono. Eh, no iría a lo de dar empleo. En los componentes como son los tangibles y dar empleo es un intangible, entonces en los componentes estaría la aplicación, el servidor, si va a tener un local o un lugar donde van a estar pues como los desarrolladores de mantenimiento, esos serían los entregables. Pero como tal, lo de dar empleo terminaría siendo el propósito. Entonces, esto es como un intangible, es como acá que el propósito es aumentar ventas, es un intangible, por así decirlo. Yo no entrego un aumento de ventas, yo entrego es como todo lo que me va a ayudar a tener ese aumento de ventas.
¿Sí queda claro, Emilio? Listo. Nos vamos entonces por acá. Entonces, esto es esto mismo, solo que yo se los había hecho uno por uno para que quedara claro, pero la forma como queda ya en la matriz de marcológico sería esta. ¿Se acuerdan que yo les dije que me gustaba mucho esto de usar el numerito? Porque cuando uso el número, identifico cuál es el indicador, cuál es el medio de verificación y cuál es el supuesto para cada cosita de la que estoy hablando. Y lo mismo cuando ya me voy a meter en actividades. Cuando ya me meto en actividades, yo puedo poner, acá se los puse en diferentes colores para que sea pues como más didáctico y me entiendan más lo que quiero decir, pero no necesariamente pues los tienen que hacer en diferentes colores. Entonces, para mi componente 1, que iba a ser las papas fritas, entonces yo tengo como actividades negociar la compra con los productores, dimensionar la maquinaria y realizar ajustes en la maquinaria. ¿Por qué decimos realizar ajustes? Porque como esto era una empresa que ya por sí está vendiendo papas, pues debe tener una capacidad ya instalada para las papas y de pronto lo que va a necesitar no es que yo compre más maquinaria, sino que haga como un reajuste o que sí tenga que comprar pues como unas máquinas adicionales. En cuanto a los indicadores, acuerdos con los productores mediante 5 reuniones en 2 meses y capacidad de las maquinarias sobre producción futura tiene que ser mayor o igual a 1. En los medios de verificación, entonces serían los contratos firmados con esos productores y el informe de dimensionamiento y o facturas de compra. No tengo supuestos para esto, si ustedes consideran que necesitan un supuesto ahí lo pueden tener o, o no. Por ejemplo, un supuesto que se me ocurre en este momento es que a los productores sí les parezca o si estén de acuerdo o si estén dispuestos a firmar este nuevo contrato. Para mi segundo componente, que iba a ser los sabores picantes, entonces como actividades voy a tener realizar un estudio organoléptico de sabores, analizar los resultados y determinar los sabores que voy a producir y comprar insumos y maquinaria para la producción de estos sabores. El indicador para el 1 y el 2 va a ser un informe con los resultados del estudio y las recomendaciones y el indicador para el 3, pues para el 2.3 va a ser 150 millones invertidos en insumos y maquinaria. Los medios de verificación van a ser el informe aprobado. Miren que indicador un informe, medio de verificación el informe aprobado. Y para el 2.3, el medio de verificación van a ser las facturas de compra. Como acá estoy hablando de que tengo un presupuesto de 150 millones, entonces mi supuesto va a ser que el precio del dólar no varía más del 10% en el tiempo de desarrollo del proyecto. Y ya para mi componente 3, que es los empaques, entonces voy a tener como actividad diseñar el empaque, seleccionar el material del empaque, realizar las pruebas de resistencia y calidad del empaque y comprar los insumos y dimensionar la maquinaria para el empaque. Y para mi componente 4, que era el plan de marketing, voy a tener determinar el público objetivo, determinar los competidores y elegir los medios de comunicación. Yo acá ya no continué pues haciéndoles como los ejemplos, sino que ya les dejé que lo que se haría sería seguir usando indicadores de costo, cantidad, calidad y cronología para llenar entonces estas actividades. Dudas con respecto a otras partes, teniendo en cuenta que esto no está pues completo, no hay indicadores para esto, sino que simplemente era pues como algo demostrativo para que viéramos cómo se hacía. Recuerden que habíamos hablado la clase pasada que uno detallaba las actividades tanto como uno quisiera, con tal de que quedara claro que si con esas actividades se cumplen, cumplo con el propósito. Vamos a mirar por acá sus dudas. Estamos claros entonces con las actividades, pasamos a los fines. Supondré que sí. Entonces, ya por último, en los fines, que son constante mi propósito, contribuyo a los fines, entonces estaría mejorar la imagen de la empresa, mejorar el balance financiero de la empresa, aumentar los ingresos de los productores de papa y generar nuevos empleos. Como indicador tendríamos los compromisos, como indicador tendríamos entonces compromisos pequeños,
porque los fines no dependen 100% del cumplimiento del propósito. Por ejemplo, el 5% más de ingresos a los productores, no puedo comprometerme con que los productores, todos sus ingresos van a depender de la negociación que tenga conmigo. Entonces puedo decir que si ellos tienen negociaciones con otros y conmigo tienen simplemente una negociación adicional, entonces sus ingresos van a aumentar en un 5% solo por las negociaciones conmigo. Y en el medio de verificación puedo tener facturas de compra sobre facturas de compra del año anterior mayores al 5% para el cumplimiento de este indicador de 5% más de ingresos a los productores. Y en los supuestos de los fines, yo prefiero no considerar supuestos, ¿cierto? Pero es una decisión personal, porque yo considero que como los fines están tan lejanos a mi propósito y los fines dependen de tantos factores externos, entonces voy a estar llena de supuestos. Pero si ustedes consideran que hay unos supuestos que sean muy importantes y que realmente se van a incluir en los fines, pues los ponen. Pero yo considero que pues vamos a estar llenos de supuestos en el cumplimiento de los fines. ¿Dudas con respecto a los fines, muchachos? Profe, a mí, por ejemplo, no me queda claro ahí el indicador del cumplimiento. ¿Eso qué quiere decir? ¿Me puedes explicar, por favor, de nuevo? El indicador de lo de los productores. Sí. Listo. Como yo había dicho que iba a haber eh, un 5% más de ingreso para los productores, ¿cierto? Entonces la factura de compra del productor antes del proyecto más la factura de compra al productor después del proyecto por 100 debe ser mayor o igual. Aquí me equivoqué, no es 5%, sino mayor o igual a 105. Ahí es donde está mi errorcito en la fórmula. Pero es como que yo no puedo saber realmente a cuánto le da, pero si yo ya tenía, por ejemplo, un contrato con ese productor, entonces cuando yo haga la revisión de mis facturas de compra, voy a observar si realmente el productor con esta nueva compra de papas que necesito, si aumentó realmente en un 5% sus ingresos. Y ahí es donde les digo, no me puedo comprometer con cosas muy grandes, no me puedo comprometer a decir que el productor por esta nueva compra de papas va a tener un 50-60% más en sus ingresos. Va a ser algo pues como muy chiquito porque ustedes saben que a los fines yo simplemente contribuyo, un tris, contribuyo. Pero bueno, ahí el error y creo que es como lo que no queda del todo claro, es que no es mayor a 5%, sino mayor igual a 105. Ah, listo, listo, profe. Ya entendí. ¿Alguna otra duda, chicos? Ah, mira que había visto algo en el chat. Listo, entonces nos vamos a los grupos a trabajar, porfa, y ya Eric y yo vamos pasando por los grupos. Eric, creo que ya podemos dejar de grabar la presentación.